¿Alguna vez te han dicho que no eras lo suficientemente importante para el evento más importante de la vida de tu propio hijo? Aprendí lo que se sentía, parada en mi propia sala de estar. El teléfono aún pegado a mi oreja mucho después de que el tono de llamada había comenzado a sonar. Mi hijo, mi dulce niño Daniel, no quería mirarme a los ojos. Su nueva esposa, Sofía, había sido la que habló, con una voz tan suave y fría como piedra de río. Ah, nos casamos ayer, Margarita. Fue una ceremonia pequeña. Solo invitamos a las personas que realmente importan. Las personas que realmente importan. Las palabras resonaron en el espacio donde solía estar mi corazón. Durante 3 años, desde que Daniel llevó a Sofía a casa, había hecho todo lo posible por ser una de esas personas. Supongo que, a mi manera callada, pensé que el amor se podía ganar. Cuando no podían pagar el alquiler de su pequeño apartamento, me aseguraba de que el cheque de $500 se enviara, nunca tarde. Cuando se mudaron a su primera casa, no solo ayudé. La amueblé. La resistente mesa de roble donde compartirían sus comidas. El sofá mullido donde verían películas. Esa era yo. Ese era mi amor hecho de madera y tela. Recuerdo el día que llené su refrigerador por primera vez, alineando cartones de leche y huevos, sintiendo un hinchazo de orgullo. La simple alegría de una madre asegurándose de que su hijo esté alimentado y seguro. Y ahora aquí estaba, no solo no invitada, sino explícitamente no especial. Daniel miraba fijamente un punto en el suelo, un suelo que yo les ayudé a elegir. Sofía, sin embargo, se recostó en los cojines de ese mismo sofá que yo pagué, una reina sobre su trono, y me ofreció una sonrisa que no contenía nada de calidez. Arriba, guardado en mi armario, había un vestido del color de una rosa de verano. Había gastado $200 en él, una pequeña fortuna para mí, imaginando cómo quedaría la tela suave bajo el sol de su día de boda. Me había imaginado las fotos en la repisa de la chimenea, mi brazo enlazado con el de Daniel, una madre orgullosa del novio. Un sueño esperanzador y tonto, veo ahora. Ese vestido y los $1 que había apartado cuidadosamente en un sobremarcado como regalo de boda, eran solo monumentos a mi propia necedad. Mi mente daba vueltas, repitiendo las últimas semanas en un bucle vertiginoso. La emocionada llamada telefónica a mi hermana Carolina en Chicago compartiendo la buena noticia que ni siquiera me habían contado. Las horas que pasé fregando mi casa de arriba a abajo, esperando que quisieran pasar para una pequeña celebración. Solo nosotros 3. Todo ello, cada pensamiento esperanzador, cada gesto cariñoso, había sido barrido por esas 4 pequeñas palabras. Solo las personas especiales. Daniel finalmente se aclaró la garganta, el sonido sorprendentemente fuerte en la habitación silenciosa. Mamá, masculló, con una voz que sonaba ensayada, como un diálogo que un director le hubiera dado. Fue algo espontáneo, muy pequeño, solo nosotros y los testigos. Pero vivimos en la era de las fotos instantáneas, ¿no es así? Más tarde esa noche, incapaz de dormir, revisé mi teléfono, y allí estaba, la verdad en vivo color. Vi a los padres de Sofía sonrientes, de pie a cada lado de la feliz pareja. Vi a sus hermanos y hermanas alzando copas de champán en un brindis. Vi a Sofía radiante en un hermoso vestido blanco, un vestido que ahora me doy cuenta de que ayudé a comprar con los $800 que le di el mes pasado para lo que ella llamó gastos extras. Vi a todos los que importaban, y vi con una claridad que me quitó el aliento que yo no era una de ellos. Es algo extraño, la resistencia del corazón de una madre. Crees que está roto, hecho añicos en 1.000.000 de pedazos, pero de alguna manera sigue latiendo. Pasó una semana, 7 días completos, cada uno una lección en mantener la cabeza en alto mientras mi mundo se desmoronaba. Entonces sonó el teléfono. Era Sofía, pero su voz era completamente diferente. La confianza helada se había ido, reemplazada por un pánico delgado y quebradizo que temblaba en la línea. Margarita, comenzó, su voz apenas un susurro. Llamó el casero, el alquiler está vencido.
Dijo que si no pagamos para el viernes, inicia el proceso de desalojo. Creo que se te olvidó hacer la transferencia este mes. Se te olvidó, como si fuera mi tarea, mi solemne deber. Cerré los ojos y me lo imaginé todo. Los innumerables viajes al banco. Las veces que cancelé un café con una amiga para asegurarme de que sus cuentas estuvieran pagadas. Las comidas simples de sopa y tostadas que yo misma comía para que ellos pudieran comer filete. Recordé la constante ansiedad de bajo nivel que se había convertido en mi compañera. El miedo de que si dejaba de dar, me volvería invisible para ellos. ¿Acaso su boda no había probado ya que yo ya era invisible? Respiré hondo, y una calma que no había sentido en años se posó sobre mí. Era la calma de un barco que finalmente ha llegado al ojo de la tormenta. Sofía, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Recuerdo que me dijiste que solo te asociabas con personas especiales. He decidido adoptar la misma política. De ahora en adelante, solo ayudo a personas especiales. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Por primera vez, no era mi propio corazón el que escuchaba latir en mis oídos, sino el eco de su conmoción. Margarita, no entiendo, finalmente tartamudeó. Siempre eres como una segunda madre para mí. Siempre hemos sido especiales para ti. Las palabras, antes tan dulces, ahora sabían a cenizas en mi boca. Eran una moneda que solo usaba cuando quería algo. Era la misma voz melosa que había usado cuando necesitaba dinero para los anillos de boda, para el vestido, para el pago inicial de una luna de miel que no se suponía que yo supiera. Todo este tiempo, había estado caminando sobre cáscaras de huevo, tan desesperada por una migaja de su afecto que no me había dado cuenta de que estaba pagando por el privilegio de ser ignorada. Había sido la suegra perfecta, la benefactora silenciosa, la mujer que escribía los cheques y luego se desvanecía en el papel tapiz. Pero esa frase, solo personas especiales, había sido un balde de agua fría, despertándome de un sueño largo y doloroso. Había pasado tanto tiempo tratando de ser indispensable para ellos. No me había dado cuenta de que me había vuelto completamente prescindible. Esa noche, después de colgar el teléfono, finalmente me permití llorar. Pero no eran las lágrimas silenciosas y tristes que había llorado antes. Eran luras de rabia pura e indulgente. Una inundación de frustración por cada vez que me hicieron sentir que mi presencia era un inconveniente. Mi amor, una carga. Mi dinero, lo único valioso que tenía para ofrecer. Lloré por la mujer en la que me había convertido. Una mujer que se había perdido a sí misma tratando de comprar un lugar en la vida de su propio hijo. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? A la mañana siguiente, lo hice. Vi los mismos ojos cansados, las mismas arrugas grabadas alrededor de mi boca por años de sonreír cuando quería gritar. Pero había algo más allí también. Un destello de algo duro e inflexible. Un brillo de acero que no había visto en mucho, mucho tiempo. Era la mujer que había sido antes de que mi esposo Roberto falleciera. La mujer que había criado a un hijo sola, administrado un hogar y navegado por el mundo con una fuerza callada y constante. Fui a la cocina y preparé mi café como todas las mañanas. Pero esta vez, no busqué el teléfono para contactar a Daniel. No me senté a esperar una disculpa que nunca llegaría. Por primera vez en lo que sentía como una eternidad, la primera persona en la que pensé al despertar fui yo misma. Me senté a la mesa de mi cocina. La misma en la que tan a menudo había hecho malabares con mis propias cuentas para pagar las de ellos. Y saqué mis viejos talonarios de cheques y extractos bancarios. Necesitaba verlo. Necesitaba entender el verdadero costo de mi propia ceguera. Los números comenzaron a sumarse. Cada uno una pequeña traición. La renta mensual, $500 multiplicado por 36 meses, $18. Comestibles y extras, un promedio conservador de $200 al mes. Otros $7.20. Luego estaban las emergencias.
el trabajo dental de Sofía, las reparaciones del coche, el préstamo para una nueva laptop, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, cheques de aniversario, los muebles de la sala, el nuevo aire acondicionado. El número final me miró desde la página, severo e implacable. $33.40. Dinero que Roberto me había dejado, su seguro de vida destinado a darme paz y seguridad en mis últimos años. No solo había sido generosa, había sido imprudente. Había volcado todo mi futuro en un balde con un agujero en el fondo. Todo para mantener a dos adultos cómodos en una vida que no se habían ganado, una vida de la cual yo estaba excluida. Justo entonces, el teléfono sonó, rompiendo la quietud matutina. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Hace un mes, mi corazón habría saltado de esperanza. Lo habría cogido al instante, rogando por una disculpa. Esta vez, solo lo miré sonar, el sonido volviéndose más y más distante, hasta que finalmente se cayó. Tomé otro sorbo de mi café. 10 minutos después, Sofía llamó. Dejé que sonara también. Apareció un mensaje de texto de Daniel. Mamá, por favor contesta. Tenemos que hablar. Lo borré sin pensarlo 2 veces. Más tarde esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar sin ningún propósito en absoluto. No había recados que hacer para ellos, ninguna transferencia bancaria que realizar, ninguna receta que recoger para Sofía. Era solo para mí. El sol estaba caliente en mi rostro, y me encontré caminando hacia el viejo parque donde solía llevar a Daniel cuando era pequeño. Casi podía verlo, un niño pequeño con las rodillas raspadas y una sonrisa brillante y confiada, su manita bien agarrada a la mía. Solía decirme que era la mejor mamá del mundo entero. Me quedé allí parada un largo rato, preguntándome en qué momento ese niño se había convertido en un hombre que veía a su madre como nada más que un cajero automático. ¿Cuándo había empezado a creer que mi amor era algo que tenía que ser comprado y pagado? De camino a casa, pasé por el banco. El señor Díaz, el gerente de la sucursal, me vio a través de la ventana y me saludó amablemente. Me había conocido durante años, había procesado cada una de esas transferencias mensuales. Había tenido un asiento de primera fila para el lento drenaje de mis ahorros de toda la vida. Impulsivamente, entré. Señora Jiménez, dijo, con una sonrisa genuina mientras me guiaba a su oficina. Qué bueno verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señor Díaz? Dije, con voz firme. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas programadas desde mis cuentas. Efectivo inmediatamente. Él parpadeó, su sorpresa era clara. Durante 3 años, esos pagos habían sido tan confiables como el cambio de las estaciones. ¿Está segura, señora Jiménez? ¿Está todo bien? Su preocupación se sentía más real que cualquier cosa que Daniel me hubiera mostrado en meses. Todo está finalmente bien, señor Díaz, respondí. Acabo de abrir los ojos. Mientras trabajaba en el papeleo, mi teléfono, que había encendido de nuevo, comenzó a vibrar incesantemente. Daniel, Sofía, Daniel otra vez. Era casi cómico, como si tuvieran un sexto sentido para cuando su cadena de suministro estaba amenazada. Simplemente apagué el teléfono. Señora Jiménez, dijo el señor Díaz suavemente mientras me entregaba los documentos finales para firmar. Perdóneme por excederme, pero he visto cuánto le ha dado a su familia todos estos años. Solo quiero asegurarme de que no la están presionando para tomar esta decisión. Su amabilidad casi me hace llorar. Este hombre, un casi desconocido, mostraba más preocupación por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Díaz, le dije, firmando mi nombre con un floreo. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí misma. Al salir de ese banco, me sentí más ligera que en una década. Un peso tremendo había sido levantado de mis hombros. Mi dinero era mío otra mente.
los viajes que había pospuesto, los pasatiempos que había abandonado, los amigos con los que había perdido el contacto porque siempre estaba disponible para ellos. De repente, el futuro se sintió lleno de posibilidades nuevamente. Pero cuando giré hacia mi calle, esa sensación de ligereza se evaporó. Había 3 coches estacionados en mi entrada. El de Daniel, el de Sofía, y uno que no reconocía. Mi sangre se heló. A través de la ventana de la sala, podía ver sombras moviéndose dentro de mi casa. ¿Tenían una llave? Por supuesto que sí. Se la había dado yo misma cuando todavía creía en los cuentos de hadas, cuando todavía pensaba que el cuidado que les daba algún día sería correspondido. Respiré hondo, calmándome, y caminé hacia mi puerta principal. Era el momento. ¿Alguna vez has entrado en tu propia casa y te has sentido como un extraño? La escena que me recibió está grabada en mi memoria para siempre. Daniel estaba desplomado en mi sofá, el que Roberto y yo habíamos elegido juntos hacía 30 años, con la cabeza enterrada en sus manos. Sofía pacedía por el suelo como un tigre enjaulado, sus movimientos bruscos y enojados. Y un caballero mayor que nunca había visto antes estaba de pie en mi mesa del comedor, revisando una pila de mis documentos personales. Mis estados de cuenta bancarios, mis facturas, mi vida expuesta para que él la inspeccionara. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz era tranquila, pero cortó la tensión en la habitación como un cuchillo. 3 cabezas giraron en mi dirección. Sofía fue la primera en encontrar su voz, y estaba impregnada de la misma urgencia desesperada que había escuchado en el teléfono. Margarita, gracias a Dios que estás aquí. Tenemos que hablar. Este es el señor Pérez. ¿Es un abogado que hemos consultado sobre su situación? ¿Mi situación? Pregunté, con una extraña y fría calma descendiendo sobre mí. Tenía la impresión de que mi situación estaba perfectamente bien. Daniel finalmente miró hacia arriba y la inocencia que recordaba de su infancia se había ido, reemplazada por un pánico financiero crudo. Mamá, fuimos al banco. El señor Díaz nos dijo que canceló todo. Dijo que bloqueó nuestro acceso. No entendemos por qué harías esto. El señor Pérez, un hombre de traje gris impecable con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, se adelantó y extendió una mano. Señora Jiménez, soy el doctor Pérez, especialista en derecho familiar. Sus hijos han expresado serias preocupaciones sobre su comportamiento reciente y su bienestar mental. Ignoré su mano. Caminé directamente a mi mesa del comedor y recogí mis documentos, sosteniéndolos protectivamente contra mi pecho. Estos son mis documentos privados. No tienen derecho a revisarlos. Mamá, dijo Daniel, y su tono era el que siempre usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil o infantil. Era condescendiente y cortante. Estamos preocupados por ti. Esto no es como tú. Cortarnos financieramente sin previo aviso, no contestar nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda. Sofía se deslizó hacia mí, su rostro una máscara de fingida preocupación, e intentó tomar mi mano. Margarita. Cariño, sabemos que debe ser un momento estresante para ti. La soledad puede hacer cosas extrañas a una persona. A su edad, no es raro tener episodios de confusión. Confusión. La palabra quedó flotando en el aire, una campana de alarma sonando en mi cabeza. Ahora entendía al abogado, la charla sobre mi situación. No se trataba de preocupación. Se trataba de control. Este era su próximo movimiento. Si no les daba el dinero voluntariamente, intentarían declararme incompetente para poder tomarlo. La mujer que me había dicho que no era lo suficientemente especial para su boda ahora intentaba pintarme como una anciana senil. Una risa se escapó de mis labios, un sonido seco y sin humor. Oh, no estoy confundida, Sofía. De hecho, estoy viendo las cosas más claramente que en años. Y lo primero que veo claramente es que ustedes 3 necesitan salir de mi casa ahora mismo.
El señor Pérez intervino de nuevo, su voz profesional suave como la seda. Señora Jiménez, entiendo que se sienta a la defensiva, pero sus hijos tienen el derecho legal de preocuparse si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras sólidas está comprometida. Han documentado varios patrones de comportamiento preocupante. ¿Comportamiento preocupante? Respondí con la voz elevándose. ¿Se refiere al comportamiento de una mujer que ha decidido dejar de financiar las vidas de dos adultos capaces? ¿El comportamiento de una madre que finalmente se ha dado cuenta de que su amor está siendo tratado como una línea de crédito? Sofía jadeó como si la hubiera golpeado. Nunca la tratamos así. Usted es nuestra familia, y ese dinero es nuestra herencia. De todos modos, todo vendrá a nosotros algún día. Solo estamos asegurándonos de que se administre adecuadamente. Y allí estaba. La verdad despojada de todas sus bonitas mentiras. En sus mentes, yo ya había muerto. Mi vida era solo un periodo de espera, un obstáculo entre ellos y su herencia. Ya no era una persona para ellos. Era una cuenta bancaria con latidos, y mi negativa a cooperar era un problema técnico que necesitaba solución. Fuera, dije, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta. Que salgan todos ustedes. Daniel se puso de pie, su rostro contraído en el mismo ceño petulante que tenía de niño cuando no salía con la suya. Mamá, no puedes hacer esto. Tenemos cuentas. El pago del coche. La tarjeta de crédito de la que eres cofirmante. No puedes simplemente abandonarnos. ¿No puedo? Mi voz se quebró, pero esta vez con fuerza, no con debilidad. Durante 3 años, he pagado su alquiler, llenado su refrigerador y financiado un estilo de vida que no podían permitirse. Un estilo de vida que no tenía lugar para mí. No se atrevan a hablarme de abandono. El señor Pérez abrió tranquilamente su maletín y colocó una carpeta sobre la mesa. Señora Jiménez, nos hemos tomado la libertad de preparar algunos documentos. Un poder notarial. Permitiría a Daniel y Sofía administrar sus finanzas por usted. Solo temporalmente, por supuesto, hasta que se sienta más usted misma. Recogí la carpeta, caminé hacia el bote de basura de la cocina y la dejé caer dentro sin siquiera abrirla. La única transición que está ocurriendo aquí es su transición saliendo por mi puerta principal. El rostro de Sofía se arrugó, pero sus lágrimas eran de frustración, no de dolor. No puedes hacernos esto, Margarita. Hicimos planes. Contábamos contigo. Contaban con mi dinero. La corregí. No con mi amor, no con mi compañía, solo con mi dinero. Y ahora que el banco de mamá está cerrado, de repente estoy confundida y necesito un tutor. Daniel dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser tranquilizador. Mamá, cometimos un error con la boda. Sofía estaba estresada. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto. Solo sé razonable. ¿Razonable? La palabra se sintió como una bofetada. Ser razonable, dije, con la voz temblando por años de dolor reprimido. Significa que continúo pagando todo mientras ustedes me tratan como a un extraño. Significa que finjo que no me destrozó el corazón ser excluida deliberadamente del día más importante de la vida de mi único hijo. No, Daniel. He terminado de ser razonable. El señor Pérez comenzó a empacar su maletín, su actitud profesional nunca decayó. Esto no ha terminado, señora Jiménez. Su familia tiene recursos legales. Si un juez considera que está tomando decisiones irracionales que ponen en peligro su bienestar, el tribunal puede intervenir. Era una amenaza directa. Realmente iban a hacerlo. Iban a intentar despojarme de mi autonomía, de mi propia identidad. Miré a ese hombre directamente a los ojos. Señor Pérez, antes de que presente un solo documento, le sugiero que haga su tarea. Soy una mujer de 71 años que manejó sus finanzas perfectamente durante 40 años,
que crió a su hijo sola después de que su esposo muriera, y que hasta hace una semana mantenía por sí sola a dos adultos que deberían haberse mantenido a sí mismos. Dígame usted quién está siendo irracional. Las lágrimas de Sofía desaparecieron, reemplazadas por una mirada de puro veneno. Te arrepentirás de esto, Margarita. Tenemos derechos. Bien, dije, mi voz ahora tan fría como la de ella. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero. Finalmente se movieron hacia la puerta. Una procesión silenciosa y derrotada. En el umbral, Daniel se volvió una última vez. Esto va a terminar mal para ti, mamá. Vas a morir vieja y sola, sin nadie que te cuide. La tristeza que me inundó fue profunda, pero iba acompañada de una extraña sensación de paz. Daniel, dije suavemente. ¿No lo ves? Ya estoy sola. La única diferencia es que ahora es mi elección. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé en ella. La madera sólida, un consuelo en mi espalda. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio pesado y sofocante. Era el hermoso, expansivo y liberador sonido de la libertad. Esa noche, dormir era imposible. Mi mente corría a toda velocidad, no con dolor, sino con adrenalina. Si querían una guerra, les daría una. Pero no lucharía con lágrimas y emociones. Lucharía con claridad, con estrategia y con la verdad. Al amanecer, ya estaba vestida y sentada en la oficina del señor Herrera, el amable y metódico abogado que me había ayudado con el testamento de Roberto todos esos años atrás. Tenía reputación de ser un feroz defensor de los ancianos. Mientras exponía toda la sórdida historia, la boda, la confrontación, la amenaza de la demanda, él escuchó pacientemente, y su expresión se volvió cada vez más sombría. Margarita, dijo cuando terminé. Su voz gentil pero firme. Lo que su hijo y su nuera están intentando es un caso de libro de texto de abuso financiero a ancianos, y es un delito grave. El hecho de que entraron a su casa sin su permiso y revisaron sus documentos privados, eso es allanamiento de morada. Sus palabras fueron un consuelo y un shock. No estaba exagerando. No estaba siendo paranoica. Mis sentimientos eran válidos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando mis estados de cuenta bancarios. Cuando el señor Herrera vio la suma final de más de $33, silbó bajito. Margarita, con este dinero, podrías haber viajado por el mundo. En cambio, financiaste las vidas de 2 personas que ni siquiera te dieron un asiento en su boda. Salí de su oficina con un plan claro. Mi primera parada fue la ferretería. El viejo señor Gutiérrez, el dueño, me saludó con una sonrisa familiar. Buenos días, Margarita. ¿Otra emergencia en la casa de los chicos? Me había visto allí cientos de veces, comprando pintura para sus paredes rayadas o un nuevo grifo para su fregadero que goteaba. Esta vez no, Francisco, dije, sintiendo una sonrisa propia. Esta vez es para mi casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero lo mejor que tenga. Mientras estaba allí, su hijo Lucas, que dirigía un negocio de seguridad, pasó por casualidad. Se sintió como la providencia. Lucas, le dije, necesito un sistema de seguridad completo. Cámaras, alarmas, todo. El precio no es obstáculo. Mientras preparaban todo para la instalación, recibí una llamada de un número que no reconocía. Respondí con cautela. Era Sofía usando el teléfono de una amiga. Margarita, por favor no cuelgues, dijo, con una voz goteando una dulzura en la que ya no confiaba. Sé que estás molesta. Daniel y yo, nos equivocamos. Queremos compensarte. ¿Qué tal si tenemos una cena especial solo para ti para celebrar la boda en tu casa? Podríamos cocinar juntas como en los viejos tiempos. La manipulación era tan evidente que era casi insultante. Sofía, dije, cortando directamente el pretexto. ¿Cuántos meses de alquiler deben?
El silencio de su parte fue mi respuesta. Bueno, ya son 2 meses, admitió. $1. Pero no es por eso que llamo. Realmente te extrañamos. ¿Me extrañas o extrañas mi dinero? Pregunté. Hubo una pausa y luego, con una honestidad sorprendente, dijo, ambas cosas. No voy a mentir, Margarita. Necesitamos tu ayuda. Pero si te queremos. Si me quieren, dije con la voz plana y desprovista de emoción. ¿Por qué no estuve en su boda? ¿Por qué es que la única vez que llaman es cuando necesitan algo? ¿Cuándo fue la última vez que solo una vez llamaron para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Sofía, dije, solo voy a decir esto una vez. Durante 3 años, me han tratado como una conveniencia. Me han usado, ignorado y humillado. Ahora que se acabó el dinero, de repente recuerdan que me quieren. La elección fue suya cuando decidieron que no era lo suficientemente especial para su boda. Ahora la elección es mía. Colgué el teléfono y lo apagué. Esa tarde, entré a un salón de belleza por primera vez en más de 1 año. Me di todos los lujos. Un nuevo corte y color de cabello, una manicura, una pedicura. Gasté dinero en mí misma sin un solo atisbo de culpa. Mientras mi estilista, Mariana, hacía su magia. Me contó sobre sus propios hijos, sus sueños, su vida. Era tan refrescante, tan normal. Te ves 10 años más joven, Margarita, dijo cuando terminó. Pero más que eso, te ves libre. De camino a casa, una mujer estaba sentada en los escalones de mi porche. Señora Jiménez, preguntó. Soy Elena Campos, su vecina de al lado. Escuché gritos en su casa el otro día, y solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Su simple preocupación vecinal me conmovió más profundamente de lo que podía expresar. La invité a pasar por un café y le conté todo. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas de empatía. Margarita, dijo, hiciste lo correcto. Pasé por algo similar con mi propia hija. Fue lo más difícil que tuve que hacer, pero ahora nuestra relación es real. Está construida sobre el amor, no la obligación. Su historia me dio un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, este era el comienzo de mi propia vida real también. A la mañana siguiente, mientras Lucas instalaba las nuevas cámaras de seguridad, mi hermana Carolina llamó desde Chicago. Finalmente le conté toda la cruda verdad. Ay, Margarita, dijo con un suspiro. Ya era hora. Me partía el corazón cada vez que hablabas de todo el dinero que les dabas. Siempre sonaba como si estuvieras tratando de convencerte a ti misma de que eras amada. Sus palabras fueron un bálsamo doloroso pero necesario. Y Sofía, continuó, siempre hablaba de ti en futuro. Cuando heredemos la casa de Margarita, era como si solo estuvieran esperando a que te fueras. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. No solo me veían como un banco. Me veían como un obstáculo. Más tarde ese día, mientras estaba con Elena, ella rió con sequedad. Todos leen del mismo libro de jugadas, ¿verdad? Capítulo 1. Hazla sentir indispensable. Capítulo 2. Crea emergencias constantes. Capítulo 3. Cuando finalmente dice que no, cuestiona su cordura. Unos días después, el señor Herrera llamó con una actualización. Había presentado con éxito una orden de restricción temporal. Daniel y Sofía tenían prohibido por ley acercarse a mi propiedad. Pero su campaña de acoso no se detuvo. Pasaban en coche por mi casa varias veces al día. Luego vino la mujer de aspecto oficial de los servicios de protección al adulto, una trabajadora social llamada señora Ortega. Hemos recibido un reporte de familiares preocupados, dijo, con expresión neutral. Creen que usted podría estar en riesgo. Mi sangre se heló. Estaban escalando, usando el sistema en mi contra.
Inmediatamente llamé al señor Herrera, quien llegó en 20 minutos. Él presentó calmadamente a la señora Ortega una carpeta que detallaba 3 años de explotación financiera y abuso emocional. Le mostró los estados de cuenta bancarios, los mensajes amenazantes, la documentación de cómo allanaron mi hogar. El rostro de la trabajadora social palideció mientras leía. Después de algunas preguntas directas sobre mi capacidad para cuidar de mí misma, que respondí con perfecta claridad, cerró su carpeta. Señora Jiménez, dijo, no veo evidencia de que usted esté en riesgo. De hecho, parece que ha tomado medidas muy prudentes para protegerse. Cerraré este caso, pero el alivio fue de corta duración. Un mes después, el señor Herrera llegó a mi puerta con una mirada sombría. Margarita, lo hicieron. Presentaron una demanda formal en el Tribunal de Familia. Están solicitando la tutela, alegando que usted es mentalmente incompetente. Las palabras que tanto había temido eran ahora una aterradora realidad. Mi propio hijo intentaba oficialmente que me declararan legalmente demente para poder robar lo que quedaba de mi dinero. Su evidencia era un mosaico de mentiras y verdades retorcidas. Una declaración de mi farmacéutico, engañado para firmar algo que no entendía. Un testimonio de un vecino gruñón que malinterpretó mis nuevas medidas de seguridad como paranoia. Y la opinión de un psiquiatra que ellos habían contratado, quien alegaba que mi negativa a ser evaluada por él era prueba de mi declive. El día del juicio se sintió como un sueño, o más bien una pesadilla. Ver a Daniel y Sofía al otro lado de la sala, sus rostros fijos y determinados, fue lo más doloroso que jamás había soportado. Su abogado me pintó como una anciana confundida y paranoica, manipulada por mis nuevos amigos. Lena lloró en el estrado, una clase maestra de decepción, hablando de cuánto me quería y cuán devastador había sido mi declive. Daniel testificó que yo era irracional, que me estaban aprovechando. Pero luego fue nuestro turno. Mi abogado, el señor Herrera, fue brillante. Sistemáticamente desmanteló sus mentiras. Hizo que mi farmacéutico testificara sobre cómo Sofía lo había engañado. Hizo que mi nueva amiga Elena y mi hermana Carolina testificaran sobre mi claridad y fuerza. Presentó la evaluación del doctor Molina, un respetado psiquiatra geriátrico que habíamos contratado, cuyo informe afirmaba que no solo era competente, sino que poseía funciones cognitivas muy por encima del promedio para mi edad. Finalmente, fue mi turno de hablar. Caminé hacia el estrado, con la cabeza en alto. Miré al juez, un hombre de ojos amables, y conté mi verdad. Hablé del dinero, de la boda, de la humillación y del miedo. ¿Por qué dejó de mantenerlos?, preguntó el señor Herrera. Miré a mi hijo. Porque finalmente me di cuenta, dije, con una voz clara y firme, de que estaba pagando por una relación que no existía. Mi dinero era bienvenido en sus vidas, pero yo no. El juez deliberó por lo que pareció una eternidad. Cuando regresó, me miró directamente. Después de revisar toda la evidencia, anunció, con su voz retumbando en la silenciosa sala del tribunal. Es abundantemente claro para este tribunal que la señora Margarita Jiménez tiene pleno control de sus facultades mentales. Sus decisiones, aunque quizás dolorosas para su familia, son racionales y están plenamente dentro de sus derechos. La petición de tutela es denegada enfáticamente. Una ola de alivio tan poderosa que casi me dobla las rodillas me inundó. Había ganado. Había recuperado mi vida. Al salir del tribunal, vi a Daniel por última vez. Por un fugaz momento, vi un destello de algo en sus ojos. Arrepentimiento quizás, o vergüenza. Pero desapareció tan rápido como llegó, y supe con una profunda y dolorosa tristeza que era demasiado tarde. Eso fue hace un año. Vendí la casa, la llena de tantos fantasmas, y me mudé a un encantador apartamento en el centro. Doné una gran parte de mi dinero a una organización benéfica que ayuda a proteger a los ancianos del abuso financiero. El resto, lo estoy usando para vivir. Me fui de viaje a Europa. Volví a pintar.
Estoy rodeada de amigos maravillosos y solidarios que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. Me enteré por rumores que Daniel y Sofía tuvieron que vender su casa. Ella tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en su matrimonio. Quizás, al final, les hice un favor. Quizás la adversidad les enseñará las lecciones que mi generosidad nunca pudo. A veces, por la noche, me siento en mi nuevo balcón, miro las estrellas y pienso en la mujer que solía ser. La mujer callada y temerosa que pensaba que el amor tenía un precio. Ella se ha ido ahora. En su lugar hay una mujer que sabe que el amor verdadero es un regalo que se da y se recibe libremente. Y sabe que la persona más importante a la que puedes aprender a amar y a proteger eres tú misma. Es algo curioso, ¿no? Como la vida puede dar giros tan inesperados. Vertimos nuestro corazón en nuestros hijos y ese amor nunca se desvanece realmente. Pero a veces, el acto de amor más grande es aprender a regar nuestro propio jardín también. A menudo me pregunto, si estuvieras en mis zapatos, ¿qué habrías hecho? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios a continuación. Se siente bien saber que no estás sola en estas situaciones.